te damos gracias, Señor, por las ofrendas que han de ser recogidas en esta noche, Señor. Te pedimos que bendiga de una forma especial al dador alegre, de igual manera al que no lo pueda hacer, Señor, bendícelo para que en un momento dado lo pueda hacer. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por las ofrendas que han sido recibidas, recogidas, Señor, en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Ahora la pastora por acá. Si hay alguien a través de las redes que quisiera ofrendar o diezmar, lo puede hacer a través de ATH Móvil al 787-597-3137. 787-597-3137. Sí, Señor. Dios los bendiga. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche. Como siempre digo, estamos contentos. Un día más que podemos estar en su presencia. Dios bendiga a cada vida a la distancia que va a estar compartiendo también con nosotros en esta noche. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Primera de Samuel, capítulo 6. Continuamos con la serie Anhelemos su presencia. Aleluya. Anhelemos su capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Del 1 en adelante. Segunda de Samuel, capítulo 6. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baalá de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para ser invocado para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahió iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer por sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo a Jehová a Obed-edom y toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por una oportunidad más, Señor, que tú me permites, Señor,
predicar y llevar tu mensaje, Señor, a tu pueblo, Padre de la gloria. Yo te pido en esta hora, mi Dios, que estemos preparados, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú en medio de tu pueblo, Señor, poniendo la semilla en cada corazón, Señor, y que nuestros terrenos sean fértiles, Señor, para dar el fruto que tú esperas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, iglesia. Aleluya. Se me estaba un poquito ahí la voz entrecortando, pero ahí vamos. Aleluya. Hemos estado viendo, ¿verdad? Diferentes, como les dije, el Señor nos ha estado llevando a través de la palabra en relación, sí, tengo aquí. Ya Rosa me trajo, tengo aquí. En relación a lo que es la presencia del Señor, hemos visto, ¿verdad?, lo que hemos podido ver a través del Evangelio, ¿verdad?, de la palabra del Señor, cómo el Señor fue desde que comenzó y la presencia del Señor vino a morar en medio de Israel. Hemos visto qué fue lo que el Señor, las instrucciones que el Señor les dio para cómo iba a ser ese lugar donde la presencia del Señor venía a morar. Vimos también cómo es que la presencia del Señor se debe trabajar, ¿verdad? Cómo habían personas específicos, sacerdotes, levitas, que tenían y eran encargados de trabajar con esa presencia, con esa arca. Vimos también qué sucedía con diferentes personajes, ¿verdad?, que hubo durante la Biblia, que tuvieron irreverencia con la presencia de Dios y lo que sucedió en cada uno de esos casos, incluyendo gente que tenía que trabajar con ella, ¿verdad? Estoy tratando de resumir más o menos un poquito. Y lo último que vimos fue que la presencia del Señor había que cuidarla, porque podía, ¿verdad?, el Señor apartarse de nosotros si esa presencia no era respetada. Amén. Y el ejemplo que utilizamos, claro, fue Saúl. Que Saúl fue haciendo cosas a pesar de que quien lo había puesto como rey había sido el Señor. Lo había ungido, porque fue un ungido de Jehová. A pesar de que el Señor lo había ungido, Saúl tomó decisiones fuera de la voluntad de Dios y fuera de la presencia de Dios. Quiso tomar muchas cosas por su cuenta, no seguir la dirección de Dios, y dice la palabra que al final de prácticamente la vida de Saúl, dice la palabra que el Señor se apartó de él y había escogido a otro para que estuviera delante de él. Porque sabemos que las veces que hemos hablado a través de la palabra, cuando el Señor se refiere a gente que Él escoge para estar delante de Él, es para estar delante de su presencia. Amén. Y hoy estamos viendo y tenemos una historia, y el subtema del día de hoy, a través de la serie Anhelemos su presencia, es este. Y yo quiero que tú lo tengas presente. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Jehová? ¿Cómo he de traer a mi casa la presencia de Jehová? Y acabamos de leer este capítulo en 2 de Samuel, capítulo 6, la historia donde David ya era rey. Ya David estaba, ¿verdad?, reinando sobre Israel, y en este momento él quería traer la presencia de Jehová al pueblo de Israel, al centro y a la ciudad de Israel. Él quería no solamente traer el arca, sino que todo el pueblo de Israel se reuniera en la ciudad donde él estaba reinando. Y hay algo sumamente importante. Vamos a estar viendo este capítulo 6 de 2 de Samuel, pero también vamos a ver algunos detalles, porque Primera de Crónicas también menciona más detalles todavía sobre lo que sucedió con este traslado del arca a donde David estaba, ¿verdad? Así que lo primero que David muestra en esta historia que acabamos de leer es que había un deseo por la presencia de Dios. Yo no sé si tú tienes ese deseo, ese anhelo de traer la presencia de Dios a tu vida, a tu casa, a todo lo que te rodea. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Señor quiere decirnos
y está comenzando a decirnos hoy, pero lleva desde que comenzó la serie hablándonos de cómo nosotros debemos trabajar con su presencia, qué debemos hacer para cuidar su presencia, qué debemos hacer para anhelarla con ese fervor. Sabemos que hablábamos que anhelarla es tener ese fervor, esa ganas que con fervor, con mucho deseo de que esté con nosotros. Amén. Y aquí David estaba presentando ese anhelo y ese deseo de traer el arca. Y lo primero que él tiene es ese deseo de traerla. Pero el arca llevaba ya mucho tiempo lejos del pueblo de Israel. Llevaba mucho tiempo lejos de su pueblo, aunque estaba en tierra de Israel. Porque usted recuerda que cuando discutimos en el momento en que los filisteos se llevó esa arca, cuando fueron a batallar contra los filisteos, el pueblo de Israel, perdieron la batalla. Los filisteos cogieron esa arca y se la llevaron, la pusieron frente a su dios Dagón. Vimos lo que pasó con su Dios, que fue destruido delante de la presencia de Dios. Ellos no pudieron retener la presencia de Dios en ese lugar. Y dice que la enviaron de vuelta al pueblo de Israel. Y en aquel momento es curioso porque dice la palabra que los filisteos la pusieron en una carreta y la enviaron a tierra de Israel. Pero en aquel momento no sucedió nada. Los filisteos no sabían cómo trabajar con la presencia del Señor. Solamente estaban devolviendo la presencia. En aquel momento nada sucedió. Y sabemos que cuando los filisteos regresaron esa arca al pueblo de Israel, llegó primeramente a un lugar que fue Bet-Semes. Y allí el pueblo tuvo una irreverencia que la vimos porque quisieron ver qué había dentro del arca de Jehová. Y dice que murieron un montón de personas, ¿verdad, Ángel? Que el número es bastante grande, los que murieron en aquel lugar. Y dice que, él siempre se acuerda, eso me encanta de Ángel. y dice que cuando ellos vieron lo que sucedió, tuvieron temor y mandaron a buscar a levitas que vinieran a buscar esa arca y la llevaran a otro lugar de Israel. Y el lugar donde lo llevaron se llamaba Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. Y ahí fue que llegó el arca de Jehová en aquel momento, cuando los mismos israelitas la enviaron hacia allá. Y dice que la llevaron a casa de Abinadab. No se olvide de estos detalles. Él dice que los levitas la llevaron a casa de Abinadab. Y allí la pusieron. Y en aquel lugar pusieron a alguien para que se encargara de aquella arca. Y yo buscaba información y tú sabes más o menos cuánto tiempo estuvo el arca lejos del pueblo de Israel. Alrededor de 70 años estuvo esa arca en ese lugar. Donde el pueblo no iba a ofrecer ofrendas, donde el pueblo no iba a ofrecer holocausto, que era lo que se supone que se hiciera. Todos los años el pueblo subía cuando era en Silo, donde estaba Samuel, antes de que el arca fuera que se perdiera. Dice la palabra que se hacían holocaustos todos los años, se ofrecía ofrenda, toda la gente del pueblo de Israel subía a ese lugar. Pues durante el reinado de Saúl no hubo momento donde se acordaran de esa arca. Así que fue alrededor de 70 años que estuvo esa arca lejos del pueblo de Israel. Saúl nunca procuró la presencia de Dios. Nunca procuró la presencia de Dios. Así que estuvo en este lugar por 70 años en casa de Abinadab. Así que el deseo de David era traer esa arca de casa de Abinadab al pueblo. Lo primero que David presenta es ese anhelo y ese deseo por la presencia de Dios que esté en medio de su pueblo. Pero vamos a ver unos detalles principales de lo que ocurrió. Porque David quiso traer esta arca y estaba el deseo. Y yo estoy segura que al Señor no le desagradó ese deseo de David. Pero David cometió errores en algo tan simple que vamos a ver. Al trasladar esa arca inicialmente, David cometió algunos errores y vamos a ver esos detalles detalladamente. David lo primero que hace es reunir al pueblo.
Dice que llamó a asamblea, a consejo, a todo el pueblo de Israel, a sus líderes, para tomar una decisión. Mira lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 13. No se me pasa ninguno de los dos. Versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. El 2 dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos, el 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Este era el deseo de David, pero también la preocupación de David, porque él sabía que desde Saúl nadie le había hecho caso a la presencia de Dios. Había llegado a casa de Abinadab y ahí se había quedado. ¿Amén? Y aquí vemos que David tiene una intención inicial de traer el arca. Tiene una buena intención. Y como te dije, estoy segura que a Dios no le desagradó que David se preocupara por traer su presencia en medio de su pueblo. A veces nosotros deseamos su presencia, pero ¿estamos nosotros haciendo las cosas correctamente delante de Jehová? Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener presente. Tendremos ese deseo en nosotros de que su presencia esté con nosotros en nuestra vida, en nuestra casa, en todo lo que hacemos en relación a Dios. Hay veces que nosotros olvidamos su presencia como pasó con Saúl. Hay veces que nosotros mantenemos la presencia de Dios un poquito alejada y no le ponemos atención a su presencia. Es bonito que a veces nosotros podemos reunirnos, podemos congregarnos, podemos adorar juntos al Señor y juntos anhelamos que la presencia del Señor se manifieste en un lugar. Pero personalmente nosotros estamos deseando esa presencia en nuestra vida diariamente. Estamos anhelando que su presencia esté con nosotros todos los días de nuestra vida para adorarlo como Él se merece, para honrarlo como Él se merece. Aleluya. David tenía una buena intención, pero a pesar de que David tenía una buena intención de traer el arca de Dios, su inicio para traerla comenzó a ser errado. Comenzó a ser errado el querer traer esa presencia. Y el primer error que David comenzó a hacer fue que comenzó a consultar al pueblo. Ese fue su primer error al tratar de traer y de trasladar la presencia de Dios. El primer error que David comete fue lo que acabamos de leer, que dice que él consultó al pueblo de Dios. Inicialmente hubo una buena intención de parte de David. Inicialmente David, al hablar con el pueblo, mencionó algunos puntos que sí eran requeridos para poder traer esa arca. Y entre lo que él menciona, que se encuentra en el versículo 2, es reunir a todo el pueblo de Israel, pero sobre todo traer a los sacerdotes y levitas a donde se iba a traer esa arca. Ese punto sí estaba correcto, ese punto sí estaba bien. Pero el consultar solamente al pueblo, a ver si al pueblo le parecía bien lo que se iba a hacer. Y hay un detalle, porque él le dice, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Ahí hay dos puntos importantes que él los menciona. Si os parece bien a ustedes y si es la voluntad de Dios. Pero el error de David fue simple. Fue que solamente consultó al pueblo. Solamente consultó al pueblo y la segunda parte se le olvidó. El primer error fue no consultar a Dios
si verdaderamente era su voluntad. Dios era el que siempre guiaba a David. Dios siempre le daba instrucciones a David en todo, y lo sabemos a través de la palabra. David siempre actuaba según la dirección de Dios. ¿Y qué pasó en este momento? ¿Qué pasó en esta ocasión? Que David no consultó a Dios primero, sino que consultó a su pueblo. Hizo un error, cometió un error, aunque tenía una buena intención. Escúcheme bien esto. A veces tenemos buenas intenciones que parecen buenas, que parecen bien y que parecen ir acorde a la voluntad de Dios. Pero si no consultamos a Dios, estamos siendo guiados sin su presencia y sin su voluntad, sin su consentimiento. Nosotros siempre, antes de actuar, debemos consultar a Dios para conocer su voluntad. Y no solamente conocer su voluntad, sino esperar las instrucciones de Dios. Porque de lo contrario, habrán consecuencias, iglesia. Si nosotros no consultamos a Dios inicialmente en todo, y solamente actuamos por nuestro parecer, podemos estar cometiendo un error grave y habrán consecuencias. Ese fue el primer error de David, que no consultó a Dios exactamente, y hubo consecuencias por no consultar a Dios. Ese fue el primer error. ¿Usted no cree que no era la voluntad de Dios que su presencia estuviera en medio de su pueblo? ¿Usted no cree que sí era la voluntad de Dios? Sí era la voluntad de Dios. Claro que sí. Y siempre, aunque parezca linda la intención, como te dije, o buena, pensando que puede ser algo que sabemos que puede agradar a Dios, siempre se debe consultar con Él en si es el tiempo, si es la ocasión y si es la manera de hacerlo. Por eso Él cometió este error inicialmente, porque yo sé que la voluntad de Dios sí era que la presencia de Él estuviera en medio de su pueblo, porque eso era lo que Él quería desde el día 1 que Él vino a morar en esa arca. Porque Él le dijo que venía a morar en medio de ellos. Y yo sé que la voluntad de Dios era esa, pero al no consultarlo, nosotros siempre tenemos que tener presente que hay que consultarlo en todo para saber si la manera en que vamos a ejecutar es la manera correcta, si es la manera indicada, si son las instrucciones que Él quiere que nosotros hagamos, si es el tiempo en que nosotros debemos actuar. Aleluya. David escuchó primeramente al pueblo antes que escuchar a Dios. Ese fue el primer error que David cometió. David dice, miren el versículo 2 al 4, les dice al pueblo, si os parece bien, le dice al pueblo, si os parece bien. ¿Y qué pasó con Dios? A veces nosotros utilizamos la manera de que si es la voluntad de Dios. Dígame si no es verdad. Nosotros siempre actuamos y cuando vamos a hacer algo, siempre decimos si es la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos siempre utilizamos, vamos a hacer esto si es la voluntad de Dios. Todo lo hemos dicho. Y no está mal que lo digamos. David lo dijo, si es la voluntad de Dios. Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos y buscaremos el arca. Pero hay veces que utilizamos, si es la voluntad de Dios, pero cometemos el error de no ir a consultar la voluntad de Dios. Ese fue el error de David, porque sí sabemos que nosotros debemos actuar bajo su voluntad. Pero David cometió el error de, aunque dijo si es la voluntad de Dios, no consultar a Dios. Y dijo, si os pareciere bien. Al pueblo le dijo, si os pareciere bien.
Aquí quien tiene que parecerle bien siempre es a Dios y no al pueblo. Por eso nosotros no podemos actuar. Ahora mismo en las decisiones que nosotros tenemos, siempre tenemos que ir a consultar a Dios, que es lo que hemos hecho hasta el día de hoy y esperamos siempre seguir la voluntad de Dios, pero consultándolo a Él en oración, en búsqueda, delante de la presencia de Dios, para que Él nos dé las instrucciones correctas, para que Él nos indique cuál es el siguiente paso a seguir, para poder hacer las cosas delante de Él correctamente y no cometer errores. Así que siempre el parecer debe ser según como Dios lo quiere y no como el pueblo quiere. A veces nosotros queremos hacer con su presencia cosas que al parecer se ven bien, pero a Dios no le parecen bien. Hay cosas que a veces nosotros podemos pensar que delante de Dios está bien, que le agrada a Dios porque pensamos que estamos haciéndolo como Dios quiere. Pero aquí el detalle, iglesia, es consultarlo siempre. No olvidarlo de ir ante su presencia. Muchas veces Dios especifica cómo se deben hacer las cosas para con Él y su presencia. Y a veces nos olvidamos y actuamos bajo nuestro parecer, sin mirar si verdaderamente es lo que Dios quiere, y nos dirigimos a irrespetar su presencia. Porque David lo que todavía no sabía, que con este primer error de no consultar a Dios primero, iba en camino a hacer una irreverencia en contra de la presencia de Dios. David iba camino a faltar a lo que Dios ya había dicho de antemano. Por no haber consultado con Dios, estaba actuando por su parecer, iba a cometer un error grave. Por eso es importante consultar a Jehová siempre, para no cometer errores y las consecuencias no lleguen y sean desastrosas, iglesia. Esa es la importancia de nosotros ir delante de Dios. Si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, eso fue lo que dijo. Y muchas veces solemos, como te dije, decir o ser, ¿verdad? Como David, utilizando si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, que así sea, pero no vamos delante de Él. Debemos consultar siempre a Dios de cómo debemos actuar y no confiar en nuestra humanidad ni en el parecer de la gente. Porque la gente puede también ver que todo puede ir bien. La gente le puede parecer que la decisión que vamos a tomar es la correcta. Porque ahí el pueblo en el versículo 4 menciona y le dijo la asamblea completa a David, le dijo que se hiciese como David estaba diciendo, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. A veces lo que vemos no necesariamente es la voluntad de Dios, sino el parecer de lo que nuestros ojos están viendo. Y eso no es lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos que consultar siempre a Dios. Somos nosotros con Dios. Si nosotros anhelamos su presencia, uno como líder de una iglesia, tú como líder en tu hogar, deseas, anhelas la presencia de Dios en tu casa, debes siempre consultar al Señor qué se debe de hacer para que la presencia esté con nosotros, iglesia, para que sea la manera correcta de presentarnos delante de Él, la manera correcta de tener reverencia delante de Él. Tenemos nosotros que siempre consultar a Dios. Y toda la asamblea dijo, nos parece bien, parece cosa de bien. No le hallaron ni nada malo, sino que lo hallaron a bien. Ahora bien, ese fue el primer error que él cometió, el consultar al pueblo y no consultar a Jehová. Pero él cometió un segundo error en ese primer intento de trasladar la presencia de Dios al pueblo. Y mira lo que dice Primera de Crónicas 13:7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío iban guiando el
carro, guiaban el carro. Pero yo quiero que me acompañen un momento a 1 Samuel 7:1. 1 Samuel 7:1. Miren este detalle. Acabamos de leer que dice que comenzaron a trasladar el arca de a casa de Abinadab. ¿Se acuerdan que había llegado a casa de Abinadab? Y allí estuvo por 70 años. Pues ahí David comienza a trasladar el arca hacia el pueblo. Y dice que habían 2 hijos de Abinadab, Uza y Ahio, que comenzaron a guiar ese carro. Pero mire este detalle en el 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim, era donde se encontraba el arca, y llevaron el arca de Jehová. Esto fue cuando la dejaron en casa de Abinadab. Escucha bien este detalle. Aquí fue cuando la dejaron en casa de Abinadab. Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿Usted se está dando cuenta de lo mismo que yo? Aquí dice que cuando llegó a casa de Abinadab, uno de sus hijos, pues él tenía otro hijo que se llamaba Eleazar. ¿Y a quién fue que pusieron a cargo de esa arca? A Eleazar. Pero no solamente a Eleazar. Dice la palabra, porque como yo siempre les he dicho que la palabra todo tiene sentido, cada detalle es por algo, porque el Señor siempre nos quiere decir algo. Dice que lo santificaron. Lo santificaron para poder guardar esa arca, para que pudiera trabajar con esa arca. ¿Y qué pasó? Que ahora 2 hijos de Abinadab, diferente a Eleazar, estaban transportando el arca. Ahí ya comenzamos a ver algo, ¿verdad? Algo totalmente diferente a lo que se había mandado hacer. ¿Ven? Así que en este caso, 2 hijos de Abinadab diferentes, a quien habían puesto a cargo del arca, iban guiando esta arca. Y la palabra dice que al frente del carro nuevo iba Ahio. Y a la parte de atrás iba Uza, pendiente de ese carro, transportando esa arca. Así que esto puede implicar muchas cosas. No tener posiblemente una relación directa con el arca, estos 2 hijos de Abinadab, y de cómo tenía que cuidarse esa arca y la reverencia que tenían que tener frente a la presencia de Jehová. Esto podríamos nosotros pensar que estos 2 hijos no sabían cómo trabajar con esta arca, aunque fueran hijos de Abinadab, aunque estuvieran en la misma casa de Abinadab, aunque posiblemente vieron cómo Eleazar cuidaba, si es que le pusieron atención a cómo Eleazar cuidaba el arca. Pero también me puede dar a entender que Eleazar tampoco cuidaba mucho esa arca. Porque ¿cómo es posible que lo habían puesto a él en la encomienda de cuidarla y ahora fueran ellos 2 quienes llevaran esa arca? Amén. Así que Uza y Ahio eran también hijos de Abinadab y estos fueron los que pusieron, ¿verdad?, para guiar el arca. A veces nosotros pensamos que las tareas que hacemos para Dios, a veces buscamos formas fáciles de hacerlas. A veces nosotros somos así en nuestra humanidad. Buscamos formas fáciles y cómodas para hacer las cosas para Dios, cuando ya Dios ha dado instrucciones, ordenanzas para cómo se debe de trabajar. Y a veces buscamos cosas fáciles y cómodas, y yo creo que este era el pensar de David, inclusive de Abinadab y de los hijos de Abinadab. La forma más fácil de llevar esa arca al pueblo de Dios. Pero se les había olvidado un detalle sumamente importante. Por eso es un error que las cosas de Dios las tomemos tan livianos. Las cosas de Dios son serias, iglesia, y Él siempre indica cómo nosotros debemos trabajar
con lo que es en relación a Él, en relación a su presencia, en relación a todo lo que tenga que ver con Dios, porque Dios es santo. Y como Él es santo, nosotros ante su presencia tenemos que santificarnos. Y en este momento a mí no me estaba indicando la palabra que ni Agión ni Usa se habían santificado para trabajar con esta arca. Ellos no se habían santificado y a veces tomamos las cosas del Señor a la ligera y no es como nosotros queramos o pensamos que está bien hacerlas. Como posiblemente pensó David, posiblemente pensaron, vamos a ponerla en un carro nuevo. No es nada usado. Pensaron que a Dios no le iba a molestar porque era un carro nuevo. Pero la presencia de Dios no se transportaba de esa manera. Había unas instrucciones de cómo trabajar con la presencia de Dios. Y esa no era la manera correcta. Habían instrucciones dadas al pueblo de Dios para transportar el arca. Y ellos omitieron estas instrucciones. Vamos a Números capítulo 4. Alondra, Números capítulo 4, versículo 4. Vamos primero a leer del 4 al 6. Dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Antes de continuar. Ahí habla de los hijos de Coat. Los hijos de Coat son descendencia de la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví fue la escogida para trabajar en el sacerdocio y como levitas. Pero estos, los hijos de Coat, estaban encargados porque el Señor le había dado unas instrucciones a Moisés de cuando esa arca y todo el tabernáculo tuviera que moverse del lugar. Y habían unas instrucciones específicas para que el pueblo y todos los levitas, todas las generaciones que venían debajo de los levitas, tenían una responsabilidad en relación al tabernáculo, a cuando ese tabernáculo se moviera de lugar. Amén. Pero los únicos que podían trabajar delante de la presencia de Jehová era Aarón y sus hijos. Amén. Y estos hijos de Coat tenían una tarea. Y la tarea de los hijos de Coat era transportar las cosas santas dentro del tabernáculo de Dios. Amén. El siguiente. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos. Nadie más podía desmantelar el tabernáculo, solamente Aarón y sus hijos. Y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca de testimonio. Nadie la podía ver. Con el mismo velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, tapaban el arca. Siguiente. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Un momento ahí. Aquí estas instrucciones hasta el momento eran dirigidas a Aarón y sus hijos. Solamente ellos iban a preparar esa arca, la iban a tapar. Nadie podía poner las varas, solamente Aarón y sus hijos colocaban las varas. Como te dije, los hijos de Coat solamente transportaban. Ahora vamos al versículo 15 de ese mismo capítulo. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevárselos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Vamos al 17 ahora. Antes de seguir, ponlo un momentito otra vez el 15. Aquí vimos claro una instrucción específica
de cómo trabajar con la presencia del Señor. Dice que después que Aarón hiciera todo, entonces entrarían los hijos de Coat, dice, y entonces la transportarían, se las llevarían, pero no la podían tocar, no, solamente agarrar la vara y cargarla en sus hombros. Nada más. Capítulo 10, el versículo 17. Habló también a Jehová a Moisés y Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Pon el 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Dale al 19 para atrás. Estos detalles son importantes para que ustedes entiendan por qué fue lo que ocurrió con David. Si no entendemos estos detalles, no sabemos qué fue lo que ocurrió allí. Habían unas instrucciones de parte de Dios. David no consultó a Dios. David omitió las instrucciones de Dios. Y dice ahí claro que no hicieran que los hijos de Coat, esa generación, desapareciera. Que no lo hicieran, porque eran los encargados de transportar lo que era santo, la presencia de Dios. En otra manera, cuando él le dice, los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. Yo me imagino que Aarón hacía todo, tapaba todo, porque también le dijo que no vean nada santo, todo tiene que estar cubierto, todo tiene que estar tapado, que no vean porque van a morir. Y entonces dice, cuando era el momento, llamaba a los hijos de Coat y Aarón los colocaba. Yo me imagino que los llevaba frente al arca y los ponía ahí en cada vara, en cada una de las esquinas, y todo lo que tenía que cargarse tenía que ser de la misma manera. Para que ellos no murieran, para que entonces no pasara juicio sobre esa generación de Coat. ¿Ven? Así que las instrucciones de Dios son clara y hay que seguirla siempre al pie de la letra. Ya esas instrucciones estaban desde el principio, pero David las omitió. Y por culpa de este segundo error de David hubo consecuencias graves. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando iban transportando esa presencia del Señor de la manera incorrecta, dice que los bueyes tropezaron cuando iban de camino. Y a los bueyes tropezar, la carreta se viró. Y el arca se fue a caer de la carreta. Y dice que Usa, que también entiendo que Usa no tenía ninguna mala intención, sino de guardar el arca, de que no le pasara nada al arca, pero es que habían instrucciones claras. Lo que había ahí era la presencia del Señor, la santidad del Señor estaba ahí. Y ni siquiera se habían santificado para estar en ese lugar, cerca de la presencia del Señor. Y lamentablemente Usa extendió su mano, dice la palabra, para sostener el arca. Y dice que la ira, dice que Jehová se enfureció en contra de Usa. Extendió su mano para tocar cosa santa, cuando leímos ahora que no podían tocar cosa santa. Solamente Aarón y sus hijos podían trabajar con eso. Y tampoco era que pudieran tocar el arca, sino tenían que colocar las varas en el arca. Y Usa tuvo el atrevimiento de tocar el arca. Y que muchas veces nosotros metemos nuestras manos cuando no tenemos que meter nuestras manos, a veces en las cosas de Dios. Cuando debemos esperar instrucciones de parte de Dios, cuando a veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Lamentablemente Usa perdió su vida porque ya estaba estipulado en su palabra, en sus instrucciones, en sus ordenanzas, que quien tocara cosa santa iba a morir. Por eso
hubo consecuencias. Hubo irreverencia ante la presencia de Dios. Porque cuando el Señor menciona en el capítulo 6 que nosotros acabamos de leer al principio, dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando el Señor habla de temeridad, es por la falta de reverencia, por la irreverencia de tocar el arca, por la irreverencia de no acordarse que no podía tocarla. Le estaba faltando al Señor, lo dice la palabra, por la temeridad que él tuvo en no pensar que lo que estaba ahí era la presencia de Dios. Hubo irreverencia ante la presencia de Dios, por eso él se enfureció. ¿Y qué tanto nosotros a veces tenemos y tomamos la presencia de Dios tan liviano, como algo tan normal? Y la presencia del Señor merece toda nuestra reverencia, nuestro respeto, iglesia. No lo podemos coger como algo a la ligera. La presencia del Señor es santa. Y nosotros cuando vamos ante la presencia de Dios tenemos que presentarnos en esa manera de santidad delante de Él, en reverencia delante del Señor. No se podía tocar aquella arca. Podemos pensar que Dios es un Dios severo, pero Dios no era un Dios severo. Cuando Dios nos da instrucciones, los cabezones somos nosotros, iglesia. Los que no hacemos las cosas correctamente somos nosotros y recibimos las consecuencias de nuestros propios actos por hacer las cosas como nosotros pensamos, a nuestro parecer, sin consultarle a Dios, aún sabiendo que ya Dios antemano ha dado instrucciones para muchas cosas de las que hay que hacer delante de su presencia. Aunque esto fue en el tiempo del pueblo de Israel, la presencia del Señor sigue siendo la misma, ayer, hoy y siempre. El mismo respeto que hubo en el pasado hay en el presente y debe de haber en el futuro. La misma reverencia que había en el pasado debe haber en el presente y debe haber en el futuro. Eso no cambia, iglesia. Era más fuerte en aquel momento el castigo de Dios, pero ¿quién dice que hoy día el Señor no puede pasar y no pueden haber consecuencias ante la irreverencia de su presencia? Debemos cuidarla, respetarla y tratarla como se merece su presencia. Si nosotros anhelamos que su presencia esté con nosotros, debemos buscar la manera de que Él esté con nosotros y que la cuidemos de la manera correcta y tengamos reverencia delante de Él. Aleluya. Dios es un Dios santo que merece todo nuestro respeto. Y aquí es simple, iglesia, esto se trata de obediencia. Esto se trata de obediencia, la obediencia ante todo lo que conlleva, todo lo que es en relación a Dios. Esa obediencia, ese respeto de todo lo que conlleva ir delante de la presencia de Dios. En todo lo que es santo y todo lo que es puro, nosotros tenemos que ser obedientes en su cuidado y en su reverencia. Ellos estaban fallando en todo esto. Nosotros no podemos omitir cuando Dios da instrucciones. Cuando ya hay ordenanza y a nosotros nos toca hoy día la palabra de Dios. Ya en la palabra de Dios están las instrucciones claras de cómo debemos dirigirnos ante el Señor, ante la presencia, la reverencia, el respeto con todas las cosas que nosotros hacemos día a día. Aleluya. ¿Qué es lo correcto delante del Señor? Y esta consecuencia que lamentablemente Usa perdió su vida instantáneamente, porque eso fue al instante que él tocó aquella arca. De igual manera que aquellos que tuvieron el atrevimiento de querer ver dentro del arca, que también lo vimos, porque ya el Señor lo había dicho que eso no se tocaba. Por esta consecuencia David tuvo temor, dice la palabra. David temió a Jehová aquel día que Usa perdió su vida. Entró en temor por lo que había sucedido
Y fue tanto el temor que David tuvo que hizo la pregunta con la cual yo te comencé en esta noche el mensaje. En Primera de Crónicas 13:12 dice, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Luego que sucedió lo que sucedió con Usa, David se hizo esta pregunta: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? A veces nosotros en las consecuencias o cosas que suceden a nuestra vida, comenzamos a preguntarnos, Señor, tú te has apartado de mí. Señor, no siento tu presencia. ¿Hemos hecho las cosas según el Señor nos mandó a hacer? A veces fallamos en estas cosas. Y tenemos que volver entonces a preguntar, ¿cómo traeré tu presencia de vuelta a mi casa? ¿Cómo traeré de vuelta tu presencia a mi vida? Señor, ¿cómo lo haré? Pero yo pensaba y analizaba en este momento que ya habían consecuencias de lo que David había hecho, de los errores que David había cometido. Él se hace esta pregunta. Pero yo digo, esta pregunta tuvo que ser inicialmente. Esta pregunta que David se estaba haciendo en este momento era la pregunta que David tenía que haberse hecho antes de tomar la decisión de traer la presencia de Dios al pueblo de Israel. Antes de ir a consultar al pueblo. Antes de hacer todo lo que hizo y que una persona muriera, tenía que haberse hecho esta pregunta. Esa era la postura inicial que tenía que tener David ante Dios antes de querer traer su presencia. Nosotros siempre tenemos que tener esto presente. ¿Cómo, Señor, podemos ahora hacerlo? David erró en un principio por no consultar a Dios lo que debía hacer. Y eso trajo tristes consecuencias. Cuando no consultamos con Dios, llegan las consecuencias. Aunque, como te dije al principio, pensemos que lo que estamos haciendo a nuestro parecer parezca correcto, parezca lindo y parezca bueno. David se entristeció demasiado porque había perecido Usa en aquel lugar. A veces nosotros entramos en esa tristeza porque sabemos que cometimos errores ante la presencia del Señor. Pero entonces, en vez de arreglarnos en el momento, dice la palabra que David tuvo temor y por ese temor desistió en llevar la presencia en medio de su pueblo. Dice que desistió, que tuvo miedo, y a veces cuando nosotros nos entristecemos, entra el temor en nosotros y tomamos decisiones de entonces no hacer lo que debemos de hacer, pero entonces hacerlo de la manera correcta. David tuvo miedo, porque este temor tuvo miedo ante lo que había sucedido. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo entonces? ¿Por qué no se preguntó desde un principio cómo hacerlo para evitar? Nosotros siempre somos muy a la ligera ante la presencia de Dios. A veces queremos hacer cosas por nuestra cuenta ante la presencia de Dios, sin consultarle, sin saber cómo debemos hacerlo. Y todo esto tiene una explicación básica, iglesia, en todo lo que David hizo. Porque David sí dijo en un momento dado si era la voluntad de Dios que su presencia estuviera en su pueblo, pero no preguntó cómo traer su presencia. Ese fue el error de David. Pero siempre hay que consultar a Dios siempre y no a nuestro parecer. Eso es la base de lo que sucedió con David. Debemos recordar siempre sus instrucciones de cómo hacer las cosas para no errar delante de su presencia y delante de Dios. David desistió en llevar el arca a Jerusalén por temor y la dejó en casa de Obed-Edom. Y todos sabemos que Obed-Edom fue bendecido, dice la palabra, en 3 meses. Dice la palabra que Obed-Edom fue bendecido en todo. Porque
Obed-edom, hay algo sumamente importante en Obed-edom. Cuán anfitriones nosotros somos de su presencia. David desistió y pensó que primero lo dejaron en casa. Prácticamente David estaba haciendo más o menos lo que hicieron en la primera ocasión de ponerla en casa de alguien y olvidarse de ella. David estaba cometiendo el mismo error de Saúl en ese momento. Cometiendo el mismo error de dejarla en casa de alguien y volverse a ir y tratar de olvidarse de lo que había sucedido con el arca, en vez de ponerse a analizar qué había sucedido. Y la palabra dice que Obed-edom fue bendecido en todo en 3 meses. Obed-edom y toda su casa fue bendecida. Y es que la diferencia entre Obed-edom y Abinadab en aquel tiempo, porque a mí la palabra no me dice que Abinadab fue bendecido. A mí solamente la palabra me indica que Obed-edom fue bendecido. Y esto a mí lo único que me indica es que Obed-edom fue un buen anfitrión de su presencia. Obed-edom supo y sabía cómo tener reverencia, cómo adorar delante de la presencia de Dios, cómo preparar su casa para la presencia de Dios. A Abinadab posiblemente no le importaba mucho la presencia de Dios, porque como vimos puso 2 hijos que no era Eleazar tampoco. Eleazar, entiendo entonces que tampoco tenía preocupación por el arca. No había posiblemente un buen trato o ser buen anfitrión en lo que era. Y estuvo 70 años, era para que Abinadab y toda su casa también estuviera bendecida. Pero a mí la palabra no me indica que Abinadab fue bendecido. Obed-edom en todo fue bendecido en 3 meses. Y eso solamente me dice a mí que Obed-edom sí supo respetar la presencia de Dios, sí supo darle el lugar correspondiente a la presencia de Dios en su casa, sí supo qué era lo que había en su casa. Era la misma presencia de Dios en su casa. ¿Cuántos somos nosotros anfitriones de su presencia en nuestra casa, en nuestra vida, para ser bendecidos en todo? Y no solamente por la recompensa de ser bendecidos. Aquí lo importante es tener el respeto y la reverencia indicada, correcta, con el trato hacia la presencia de Dios. Y esto, yo me imagino que cuando le fueron a llevar la noticia a David, esto fue lo que le hizo reflexionar un poco a David. David tuvo 3 meses para pensar. Analice esto. Si la Biblia dice que Obed-edom en 3 meses fue bendecido, esa arca llevaba desde que David la dejó allí 3 meses. Así que David tuvo 3 meses para pensar lo que había sucedido. Tuvo que haber pensado, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo traeré tu arca, tu presencia en medio de tu pueblo? ¿Cómo la haré llegar a mi casa? Cuando escuchó la buena nueva, que el arca seguía siéndole el arca de Dios, que el arca tenía su presencia, que donde estaba la presencia de Dios todo podía ocurrir, entonces David fue en busca de esa presencia. David prestó atención nuevamente a esa presencia. David volvió a comenzar entonces a tratar de trasladar esa arca. Así que David tuvo 3 meses para pensar. Y en esos 3 meses entendió el error que había cometido. Reflexionó y entendió el error que había cometido. Y tú sabes, lo primero que David hizo fue preparar lugar para colocar la presencia. La primera vez David no pensó en eso. David no pensó en preparar en un lugar donde la presencia de Dios pudiera morar y estar su arca. Dice la palabra en Primera de Crónicas 15:1. Dice la palabra, hizo David también casas para sí, ¿verdad? Ya David había hecho casa y ya estaba en ese lugar en Israel, en Jerusalén. Y dice, hizo casas en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda.
Lo primero que nosotros tenemos que entender es saber prepararle un lugar a la presencia de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que saber es prepararle un lugar donde pueda Él estar, donde nosotros nos podamos reunir con Él, donde podamos ir a adorarle, donde podamos ir a presentarle holocaustos, ofrendas de agradecimiento ante Él. David reconoció en esos 3 meses cuál fue el error que cometió y lo primero que hizo fue preparar un lugar para poder traer su presencia. Aleluya. Primera de Crónicas 15:13. Mira lo que dice. Pues por no haberlo hecho así, esto es David hablando, así vosotros la primera vez, le estaba hablando a los sacerdotes y a los levitas. Vamos a ir al capítulo, pon el 12, a ver, un momentito, a ver. Dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas. Le está hablando David. Santificaos. Lo que no hizo la primera vez, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. El siguiente. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David entendió el error que había cometido. Nosotros tenemos que luego que haber cometido el error y si hubo consecuencias, sentarnos a analizar qué hicimos mal delante de Dios, qué omitimos, qué no hicimos según las ordenanzas de Dios. David le estaba hablando aquí a los sacerdotes y levitas y les dijo, ustedes que fueron los escogidos, sus padres fueron escogidos a transportar el arca, santifíquense, prepárense. Eso no lo hizo la primera vez. Ese fue el error de los errores que cometió, que puso a Usa y puso a Jehová y ninguno se santificó. Y les dijo, santifíquense para que puedan traer el arca de Jehová desde allá hasta el pueblo de Israel. Y no solamente eso, que entonces les dijo, mi error fue no haberlo hecho así desde la primera vez. Y por eso Jehová tomó cartas en el asunto. Por eso Jehová nos quebrantó, porque no lo buscamos según como Él dijo. Aleluya. Se santificaron. Entonces el arca se trasladó de la manera correcta. Primera de Crónicas 15:15, Alondra. Primera de Crónicas 15:15 y estamos culminando. Dice, y los hijos de los levitas, ¿los hijos de quién? De los levitas, trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. La presencia de Dios la cargamos nosotros, no la carga una carreta. La presencia de Dios la cargamos nosotros en nuestros hombros. Somos nosotros los encargados de cargar la presencia de Dios. Por eso en esta ocasión los hijos de los levitas estaban haciendo las cosas correctas como se supone que fuera. Mira Éxodo 25:14. Éxodo 25:14 dice, y meterán las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. La presencia de Dios es algo muy delicado, iglesia. Ahí dice, y meterán las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Perdóname, con ellas. La presencia de Dios es algo muy delicado que se debe respetar. En ese tiempo, como te dije, el arca era representación de donde la presencia de Dios moraba. Pero hoy su presencia está contigo y está conmigo. Nosotros llevamos su presencia, así que nosotros tenemos que cuidar cómo transportamos su presencia a todo lugar.
Nosotros tenemos que respetar esa presencia que hoy día está con nosotros. La presencia del Señor está en todo lugar, pero la presencia de Dios se manifiesta con sus hijos, está junto a nosotros. De tal manera que nosotros debemos cuidarla, respetarla y transportarla de la manera correcta. Su presencia con nosotros debe ser motivo siempre de alegría. Por eso cuando David llevaba el arca de vuelta al pueblo de Israel, dice que danzaba, dice que se gozaban, tocaban arpa, tocaban trompeta. ¿Qué no hicieron con alegría? Porque la presencia esta vez sí estaba llegando en medio de ellos. Aleluya. El deseo de tenerla con nosotros debe ser lo primordial, iglesia. El anhelo de su presencia debe ser lo primordial en nuestra vida. Pero aquí nosotros siempre debemos recordar que debemos tener primeramente un lugar consagrado para que Él habite. Y ese lugar consagrado hoy día es nuestro templo, es nuestro cuerpo, somos nosotros. Él habita en nosotros, así que debemos prepararlo y mantenerlo santo delante de Él. Debemos siempre santificarnos ante su presencia. Ser buenos anfitriones. Su presencia la cargamos nosotros y debe de ser de la manera correcta para no entrar en irreverencia. Siempre debe de tener todo nuestro respeto, todo nuestro cuidado. Siempre debe de ser como Dios diga, como Él habla y como Él indica en su palabra. Él es santo y como Él es santo, debemos ser santos. Seamos como David, anhelando su presencia, y no seamos como Saúl, que la olvidó por completo y no se recordó más de ella. Y principalmente siempre antes de actuar, busquemos consultar a Jehová, seguir sus instrucciones para poder hacer todo correctamente delante de su presencia. Resumido, debemos consultar a Jehová, seguir sus instrucciones, ser obediente y seremos bendecidos. Amén, iglesia, ponte de pie. Siempre debemos consultar a Dios en todo, seguir sus instrucciones, obedecerlas en todo y veremos consecuencias buenas, no malas, sino que veremos bendición y no destrucción. Padre, te doy gracias, Señor. Padre, te doy gracias porque tu presencia es lo más hermoso, Señor, que tú nos puedes dar. Padre, gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, con nosotros, tus hijos, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que anhelemos más que nunca, Señor, tu presencia, Señor. Pero que sobre todo, Señor, sepamos respetarla, Señor. Sepamos cuidarla, Señor. Padre, que sepamos cómo cuidar y llevar tu presencia a todo lugar, Señor. Que podamos entender, Señor, la santidad que conlleva tu presencia, Señor. Padre, tenemos el privilegio, Señor, de que tu presencia está con nosotros hoy día, mi Dios, y que aprendamos nosotros y entendamos que tenemos que santificarnos todos los días, Señor, antes de ir a tu presencia, Señor. Que estemos bien correctamente delante de ti, Señor, para ir ante tu presencia, Señor. Sí, Señor, súbelo, Alondra. Aleluya. Yo no sé si tú le has preguntado al Señor, ¿cómo traeré tu presencia a mi casa, Señor?
Pero dile hoy al Señor, hoy te preparo lugar, Señor. Hoy te preparo lugar, Señor, para que habites en medio de mi casa, en medio de mi vida, en medio de los míos. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Sí, Señor. No me moveré. Díselo al Señor. Díselo al Señor. Su presencia es lo más preciado que nosotros podemos tener, iglesia. Su presencia es lo más hermoso que camina con sus hijos. Su presencia te guarda, te protege, te cuida. Pero debemos nosotros tener reverencia, cuidado con ella. Tener todo nuestro respeto, nuestro temor ante ella. No es temor de miedo, sino temor de reverencia, de cuidado, de saber que hay santidad en ella. Y como hay santidad en ella, de igual manera tenemos que presentarnos delante de ella. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor, no nos moveremos, Padre. No nos moveremos hasta que tu presencia esté en medio de nosotros, Señor. Padre, anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos que esté con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidarla. Anhelarla, pero a cuidarla, Señor, para que no te apartes de nosotros. Te doy gracias, Padre, en esta hora. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, porque tú siempre estás con nosotros. Y es un privilegio que tu presencia esté con nosotros. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Dale un aplauso al único merecedor de toda gloria y toda honra. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de Jesús. Dios bendiga cada vida a la distancia y sea un buen anfitrión de su presencia. Dios los bendiga. Aleluya.